Bienvenidos al canal Casa del Terror. Prepárense para adentrarse en las profundidades de lo desconocido, donde las sombras susurran secretos y los ecos del pasado resuenan en los rincones más oscuros. Hoy les contaré la historia de la desaparición de una mujer en un lago envuelto en niebla, un misterio que nunca fue resuelto y quizás nunca debió ser investigado. Ahora, apaguen las luces, asegúrense de estar solos y déjense llevar por el escalofrío que está por venir. Hace años, en un pequeño pueblo rodeado por densos bosques, había un lago conocido como Lago Silencioso. Era famoso por su calma sobrenatural. Nunca había viento y el agua siempre estaba quieta, como si el tiempo se detuviera al tocar su superficie. Pero lo que más destacaba era la niebla. Cada noche una espesa bruma cubría el lago, ocultándolo del mundo. Los lugareños decían que la niebla no era natural. Era un velo, una advertencia para mantenerse lejos. Un día, Clara, una mujer de 30 años con una vida aparentemente tranquila, desapareció sin dejar rastro. Había ido a caminar por los senderos que rodeaban el lago, algo que hacía a menudo para despejar su mente. Esa noche no regresó. Su esposo, inquieto, fue a buscarla al amanecer, pero solo encontró sus huellas en la orilla del lago. Lo extraño era que las marcas terminaban abruptamente, como si Clara hubiera sido tragada por el agua o por la niebla. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la policía buscó con perros rastreadores y buzos, no encontraron nada. Sin embargo, los vecinos empezaron a reportar cosas inquietantes. Algunos decían haber escuchado el eco de una voz llamando desde el lago en la noche, un susurro apenas audible entre la niebla. Otros aseguraban haber visto una figura femenina de pie en la orilla, inmóvil, como esperando algo o a alguien. Una noche, Mateo, el hermano de Clara, decidió enfrentarse a los rumores. No podía aceptar que su hermana simplemente hubiera desaparecido, así que llevó una linterna y una pequeña barca al lago silencioso, decidido a buscar respuestas. Al llegar, la niebla era tan espesa que apenas podía ver sus propios pies. Pero fue cuando subió a la barca y remó hacia el centro del lago que algo realmente extraño ocurrió. El agua, que siempre había sido quieta, comenzó a agitarse. No era viento ni corriente natural. Era como si algo debajo de la superficie se moviera. De repente, escuchó una risa. No era una risa alegre. Era fría, quebrada, como si viniera de alguien que había olvidado lo que era la felicidad. Mateo giró la linterna hacia la dirección del sonido y por un breve segundo vio una figura. Era una mujer con el cabello oscuro pegado al rostro y ojos completamente negros, como pozos sin fondo. Era Clara, pero algo en su rostro no estaba bien. Su sonrisa era demasiado amplia y su piel tenía un tono grisáceo, como si hubiera estado bajo el agua mucho tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, Clara desapareció en la niebla, y Mateo sintió un frío que le caló hasta los huesos. Entonces, la barca comenzó a hundirse lentamente. El agua parecía subir por los lados, como si tuviera vida propia. Desesperado, Mateo saltó al agua y nadó hacia la orilla, pero algo lo agarró del tobillo. Mientras luchaba por liberarse, escuchó un susurro cerca de su oído. ¿Por qué viniste? Finalmente, logró escapar, pero cuando llegó a la orilla, estaba completamente solo. Desde aquella noche, Mateo cambió. Nunca volvió a hablar del lago ni de lo que vio, pero los lugareños comenzaron a notar que la niebla parecía más espesa y que las voces eran más frecuentes. Algunos decían que el espíritu de Clara ahora rondaba el lago, atrapada entre este mundo y el otro, buscando compañía. Hoy en día, nadie se acerca al lago silencioso después del anochecer. Los pocos que lo han hecho aseguran haber sentido una presencia, una figura que los observa desde la niebla. Algunos incluso afirman que si te quedas lo suficiente, escucharás una voz llamándote por tu nombre, invitándote a entrar al agua. Dicen que una vez que cruzas ese umbral, nunca vuelves. Si alguna vez visitas un lugar donde la niebla cubre todo como un manto, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latir, piénsalo 2 veces antes de acercarte demasiado. Tal vez haya algo o alguien esperando. En esta segunda historia de la noche, exploraremos un lugar donde la naturaleza no perdona y la oscuridad esconde depredadores mucho más aterradores que cualquier animal salvaje. Esta es la historia de un bosque donde las personas desaparecen, acechadas por algo que no es completamente humano,
ni completamente animal. Prepárense para entrar al bosque maldito, un lugar donde los aullidos no son lo único que rompe el silencio. Comencemos. Hace muchos años, en un rincón olvidado de Europa del Este, existía un bosque conocido por los locales como Garras Negras. El nombre no era casualidad. Se decía que cualquiera que entrara al bosque en la noche no volvía a salir. Las leyendas hablaban de una manada de lobos gigantes, pero los ancianos del lugar insistían en que no eran lobos comunes. Son bestias con almas humanas, decían, cazadores malditos que pagan con sangre por sus pecados. Pese a las advertencias, un grupo de 5 amigos decidió acampar en el bosque. Eran jóvenes, escépticos, y buscaban una experiencia emocionante. Entre ellos estaban Luis, el líder del grupo, María, su novia, David, el bromista, Clara, la más sensata, y Ángel, el amante de lo paranormal. Llegaron al bosque al atardecer, montaron sus tiendas y encendieron una fogata. Todo parecía normal, incluso tranquilo, hasta que el sol comenzó a ponerse. Con los últimos rayos de luz, los sonidos del bosque cambiaron. Los pájaros dejaron de cantar, los insectos callaron y un extraño silencio invadió el lugar. De pronto, se escuchó un aullido en la distancia. Era profundo, casi gutural, y resonó en los árboles como un eco interminable. David, riendo nerviosamente, comentó: «¿Qué? ¿Un lobito nos va a comer?». Los demás rieron, pero Clara no pudo evitar sentirse incómoda. Había algo en ese aullido que no sonaba natural. A medida que caía la noche, la niebla empezó a formarse entre los árboles, envolviendo todo como un manto opresivo. Fue entonces cuando Ángel sacó una vieja linterna y dijo: «Deberíamos explorar un poco, tal vez encontremos algo interesante». Contra el juicio de Clara, todos aceptaron. Con linternas en mano se adentraron en el bosque, dejando atrás la seguridad de su campamento. No tardaron en darse cuenta de que algo no estaba bien. Encontraron marcas en los árboles, arañazos profundos que parecían hechos por garras enormes. También hallaron restos de animales esparcidos por el suelo: ciervos, zorros e incluso lo que parecía ser un perro. Pero lo más inquietante eran las huellas. Eran demasiado grandes para ser de un lobo normal, y lo extraño era que solo tenían 4 dedos, como si fueran de algo que no pertenecía a este mundo. Cuando decidieron regresar al campamento, descubrieron que no sabían dónde estaban. Todo parecía igual, como si el bosque los hubiera envuelto en un laberinto sin salida. Fue entonces cuando lo escucharon. Un crujido, otro y otro. Era el sonido de algo grande moviéndose entre los árboles, acercándose lentamente. Luis apuntó con su linterna y vio 2 ojos amarillos brillando en la oscuridad. Eran enormes y parecían estar llenos de una inteligencia cruel. ¡Corran!, gritó Luis, y todos comenzaron a correr desesperadamente entre los árboles. Pero la cosa no los perseguía como un depredador común, los estaba jugando. Cada vez que creían haber ganado algo de distancia, el sonido de las ramas rompiéndose aparecía frente a ellos. Era como si el bosque entero estuviera vivo y conspirando en su contra. El primero en caer fue David. Mientras corrían, tropezó con una raíz y rodó por una pendiente. Los demás se detuvieron al escuchar su grito desgarrador. Cuando Luis iluminó con su linterna hacia el lugar, lo que vieron los dejó petrificados. Una figura enorme, mitad lobo y mitad hombre, estaba sobre David. Su hocico sangriento se alzó hacia ellos, mostrando dientes afilados como cuchillas, mientras sus garras desgarraban la carne como si fuera papel. Los demás huyeron, pero la criatura no se quedó satisfecha. La cacería había comenzado. María fue la siguiente en caer. Mientras corrían, algo la agarró de la pierna y la arrastró hacia la niebla. Sus gritos se apagaron rápidamente, dejando solo el sonido de los aullidos, que ahora parecían venir de todas direcciones. Clara y Ángel lograron llegar a un claro donde había una cabaña en ruinas. Entraron rápidamente y cerraron la puerta, esperando que la criatura no pudiera alcanzarlos. Dentro, el lugar estaba lleno de huesos humanos y marcas de garras en las paredes. «No estamos a salvo aquí», susurró Clara, pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta fue destrozada de un solo golpe. La criatura entró, arrastrándose como una sombra viva, con sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. Ángel intentó enfrentarlo con un trozo de madera, pero fue inútil. La bestia lo lanzó contra una pared como si fuera un muñeco de trapo. Clara, aterrorizada, intentó huir por una ventana, pero antes de que pudiera salir, sintió una garra fría atrapándola por el tobillo.
El último grito de Clara resonó en el bosque y luego, silencio. A la mañana siguiente, la policía encontró el campamento abandonado y rastros de sangre que conducían al bosque. Nunca encontraron los cuerpos de los amigos, pero lo que hallaron fue aún más desconcertante. Huellas gigantes que terminaban en nada, como si las criaturas simplemente se hubieran desvanecido. Hoy, nadie se atreve a entrar al bosque Garras Negras, pero los pocos que lo han hecho afirman haber escuchado algo en la noche, aullidos que no son de este mundo y una sensación inquietante de que algo los está observando, esperando el momento perfecto para atacar. Así termina la segunda historia de la noche. Recuerda, cuando la naturaleza se vuelve silenciosa, no es por casualidad. Hay algo acechando, algo que no quiere ser descubierto. En esta tercera y última historia de hoy, viajaremos a Tijuana, México, donde las sombras de la tragedia y lo sobrenatural se entrelazan. Es un relato de pérdida, soledad y secretos oscuros escondidos tras las puertas de un orfanato. Prepárense para conocer a Sofía, una niña de 10 años, cuya inocencia fue el primer sacrificio en un lugar marcado por el mal. Apaguen las luces y prepárense para una historia que los perseguirá mucho después de que termine. Esto es Casa del Terror. Sofía tenía solo 10 años cuando perdió a sus padres en un trágico accidente de auto. Sin otros familiares que pudieran hacerse cargo de ella, fue enviada a un orfanato llamado Santa Lucía, en las afueras de Tijuana. Desde el momento en que llegó, algo no le pareció normal. El edificio, viejo y desgastado, se alzaba como una fortaleza oscura entre cerros áridos, con las ventanas rotas y el sonido constante del viento silbando a través de ellas. La Madre Superiora, una mujer alta con un rostro tan pálido como el mármol, recibió a Sofía en la entrada. Su sonrisa era fría y no alcanzaba sus ojos. «Aquí te enseñaremos a obedecer, niña», dijo con una voz baja y áspera. Sofía se sintió incómoda, pero no dijo nada. Sabía que no tenía otra opción. Desde el principio, las cosas fueron extrañas. Las monjas que dirigían el orfanato casi nunca hablaban, y cuando lo hacían, sus voces parecían susurros, como si temieran ser escuchadas por algo o alguien. Los otros niños eran extrañamente silenciosos, apenas comían, y sus ojos tenían ojeras profundas, como si no durmieran bien. La primera noche, Sofía se acostó en una cama dura de madera, rodeada por el crujido de las tablas del suelo y los murmullos lejanos que no podía identificar. En la madrugada, se despertó al escuchar el sonido de pasos arrastrándose fuera de su habitación. Pensando que era una de las monjas, se levantó para investigar. Cuando abrió la puerta, vio algo que nunca olvidaría. Al final del pasillo, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por una ventana rota, estaba una figura encorvada. Parecía una monja, pero su rostro estaba oculto por el velo, y sus manos eran huesudas, como si pertenecieran a un esqueleto. La figura giró lentamente la cabeza hacia Sofía, y cuando sus ojos se encontraron, ella vio que los ojos de la monja no eran humanos. Eran completamente negros, como pozos sin fondo. Sofía corrió de regreso a su cama, temblando, y se cubrió con las mantas. A la mañana siguiente, trató de contarles a los otros niños lo que había visto, pero ellos simplemente negaron con la cabeza y se alejaron. Fue entonces cuando una niña llamada Ana, de más o menos su misma edad, le susurró: «No hables de lo que ves aquí. Ellas te están observando». Con el tiempo, Sofía comenzó a notar cosas aún más extrañas. Cada noche, faltaba un niño del dormitorio. Siempre era diferente, pero nadie preguntaba ni hablaba de ellos. Cuando Sofía finalmente le preguntó a Ana sobre esto, la niña respondió con los ojos llenos de lágrimas: «Se los llevan al sótano y nunca regresan». Decidida a descubrir qué estaba pasando, Sofía esperó hasta la medianoche de una noche especialmente silenciosa. Se deslizó fuera de la cama y siguió a la Madre Superiora, quien llevaba una vela y se dirigía hacia una puerta al final del pasillo. La puerta estaba cerrada con un candado pesado, pero la Madre Superiora murmuró algo, y el candado se abrió solo, como si respondiera a un conjuro. Sofía la vio desaparecer por las escaleras, y cuando la siguió, sus pies desnudos apenas tocaban los escalones de piedra fría. El sótano era un lugar helado y oscuro, con paredes cubiertas de moho. Sofía se escondió detrás de unas cajas viejas y miró hacia el centro de la habitación. Allí vio un altar improvisado,
con velas negras parpadeando y símbolos extraños dibujados en el suelo. Sobre el altar había un niño, uno de sus compañeros, atado y llorando silenciosamente. Rodeando el altar estaban la Madre Superiora y las otras monjas, pero ya no parecían humanas. Sus rostros eran pálidos y retorcidos, y sus bocas se abrían de una manera antinatural, mostrando dientes largos y afilados. Estaban cantando en un idioma que Sofía no entendía, pero cada palabra hacía que el aire se volviera más pesado, casi insoportable. Sofía vio cómo las monjas extendían sus manos hacia el niño, y una sombra oscura, como un humo vivo, salió de su cuerpo. Era como si estuvieran robándole el alma. El niño dejó de moverse, y las sombras se arremolinaron alrededor de las monjas, absorbiéndose en sus cuerpos mientras ellas suspiraban, como si estuvieran saciando un hambre terrible. Horrorizada, Sofía trató de retroceder, pero pisó un pedazo de madera que crujió bajo su peso. Las monjas giraron sus cabezas hacia ella al unísono, sus ojos negros brillando en la penumbra. «Tenemos otra invitada», dijo la Madre Superiora con una sonrisa maliciosa. Sofía corrió, pero las monjas la persiguieron. Sus pasos resonaban en los pasillos como si fueran cientos, y sus voces llenaban el aire con susurros imposibles de comprender. Sofía logró llegar al dormitorio, pero cuando intentó despertar a los demás niños, descubrió que sus cuerpos estaban fríos y rígidos, como si estuvieran muertos desde hace tiempo. Antes de que pudiera gritar, sintió unas manos heladas agarrándola por los hombros. La última cosa que vio fue el rostro retorcido de la Madre Superiora, quien le susurró al oído: «Ahora eres una de nosotros». A la mañana siguiente, los reportes indicaron que el orfanato Santa Lucía había sido destruido por un incendio. No se encontraron sobrevivientes, pero algunos lugareños afirman haber visto sombras moviéndose entre las ruinas y dicen que, en las noches, aún se escuchan risas infantiles mezcladas con rezos susurrados en un idioma que nadie puede entender. Recuerda, no todos los lugares de refugio son seguros. Algunos esconden secretos tan oscuros que podrían costarte el alma. Esto fue Casa del Terror, donde las sombras tienen su propia historia. Hasta la próxima, si es que pueden escapar de sus propios miedos.